Hola amigos, saludos a todos los suscriptores del canal y a todos aquellos que nos visitan. Si no están suscritos, háganlo para seguir las charlas, reflexiones y entrevistas que estamos haciendo en nuestro nuevo apartado de actualidad del canal Big Moon Podcast. Hoy estamos con la educadora y planificadora financiera Beatriz Reyes. Hola Beatriz, muchas gracias por estar en el canal. Hola Alex, nada, gracias a ti por invitarme, tenía ya muchas ganas y es un placer de estar contigo. A ella la pueden encontrar en sus redes sociales como B Economics. Ella se dedica a ayudar a la gente con su planificación y organización financiera y alcanzar sus objetivos de ahorro. Ustedes saben que en las redes sociales hoy en día estamos inundados de mensajes de inversiones, Bitcoin, oro, fondos de inversión y demás. Pero antes que todo eso, he invitado a Beatriz porque considero que es más importante tener, digamos, las finanzas propias, las más cercanas, las del día a día, las de llegar a final de mes, bien organizadas. Y por eso le he pedido a Beatriz que viniera al canal. Bueno, Beatriz, la primera pregunta es obligada. Por tu experiencia, ¿los españoles gestionamos bien nuestras finanzas o vamos un poco a salto de mata, llegar a final de mes como podemos? Pues mira, en base a mi experiencia y a todos los clientes con los que he tenido el placer de trabajar, hay mucho trabajo por hacer, porque al final, como todo el mundo sabemos, es una educación que nos enseña en los colegios y entonces todo el mundo está carente de ese conocimiento. A mí, ya te digo, por experiencia, los clientes que me llegan son clientes que no tienen una estructura financiera, es decir, que nunca han hecho un control de gastos, nunca se han sentado y han dicho semanalmente o mensualmente, me da igual, oye, ¿en qué suelo yo gastar mi dinero, no? Me gasto tanto dinero en comida, en el Mercadona, me gasto tanto dinero en productos de cosmética, lo que sea. Nunca han hecho ese ejercicio y sobre todo nunca han hecho el ejercicio, porque ese control está muy bien, pero tiene que ir acompañado también de un presupuesto, es decir, de que la persona sea capaz de ponerse unos topes de gastos, de quiero gastarme 300 euros en comida mensualmente, en ropa, 100 euros al mes, ponerse unos topes de gastos y después llevar ese control de que están cumpliendo esos topes. Todo esto, evidentemente, no es tan sencillo como hacer un cálculo mental que todo el mundo se piensa, sino hay que hacer un análisis previo de una media, de unos patrones de gasto, es decir, que la persona sea capaz también de sentarle y dedicarle tiempo. Aquí hay que dedicar tiempo si queremos buenos resultados. Entonces, es haciendo un buen estudio de, por ejemplo, ahora que estamos en septiembre, pues cógete desde enero a agosto y haz un poco ese estudio de tu tarjeta, de en qué te has ido gastando y sé capaz de sacar una media, ¿no? De gasto de cada una de estas categorías, como te cuento, en alimento, en ropa, en gasolina incluso. Y entonces parte de un presupuesto, lleva un control de gastos y eso ya es como un poco empezar tu base financiera. A mí siempre me gusta decir que empezamos principalmente por los objetivos, porque tampoco la gente está acostumbrada a pensar en qué se quiere gastar el dinero y sobre todo esa mentalidad cortoplacista que tenemos todo el mundo, que hoy en día a quién te encuentras que piense de aquí a más de 3 5 8 o incluso 10 años, porque todos mis clientes cambian la mentalidad, esta que te digo cortoplacista a largoplacista, y conseguimos hacer una buena planificación a largo plazo. Cuando hablo siempre de planificación a largo plazo, asusta mucho, pero es muy necesaria porque eso es lo que te va a dar tranquilidad en el presente. Y te pongo un ejemplo, la mayoría de personas ya el coche es un bien que pasó de ser un bien de lujo a un bien que todo el mundo necesita, ¿no? Entonces, ¿por qué no planificar esa compra de un coche? Cuando yo, por ejemplo, tengo 30 años, sé que yo ahora tengo un coche y probablemente hasta mi edad de jubilación me tenga que comprar dos coches más. ¿Por qué no empezar a planificar esa compra de dos coches desde hoy, desde un 2025, para que así el día que tenga yo que asumir esa compra, no me vea ahogada con mis gastos y decir, guau, es que ahora tengo que asumir esta cantidad de dinero, meterme en el préstamo de un coche, en lugar de planificarlo desde hoy, poquito a poco, como pasito de hormiga, y que no suponga un sacrificio de mi nivel de vida?
Eso es lo que la gente no entiende y eso es lo que la gente necesita a través de la educación financiera. Tenemos, por decirlo de alguna manera, la gente corriente, tenemos disciplina para hacer eso, porque claro, una cosa es que uno sepa, no, vale, bueno, hay que hacer esto, ¿vale? Una planificación, cógete los 6 primeros meses del año, los 7, 8 primeros meses del año y haz un estudio. ¿Tenemos disciplina para hacer eso? Y segunda pregunta que va relacionada con esa. ¿Esa disciplina o esa capacidad depende un poco de la renta de cada uno, del nivel salarial que tiene, o es indiferente? Ujú. Vale, vamos a hablar de disciplina. Yo en lugar de hablar de disciplina, hablaría de método. Falta método. La gente no tiene método. A mí me llega mucha gente que se ha gastado, te hablo, Alex, de 1.500 euros la semana pasada, es que no me voy más lejos. Me reuní con un señor que había pagado 1.500 euros en un programa de educación financiera donde le iban liberando vídeos semanalmente y con la promesa de que iba a aprender de educación financiera, de que iba a saber hacer un presupuesto, de que su situación financiera iba a cambiar. Ese señor, después de invertir 3 meses de formación, vuelvo a repetir, 1.500 euros, no tenía ni un presupuesto. Entonces, ¿por qué? Porque le falta un método. La gente, aparte de mi sector, está vendiendo cursos de educación financiera a precio de oro y no dan ese método. O sea, lo que tú me preguntaste de, ¿tenemos la disciplina de hacer todo esto? No, no. Lo que falta es un método de poder enseñar a la persona, oye, tienes que conseguir este resultado y así se hace, porque tú te puedes leer 50 libros de educación financiera, te puedes leer o ver en YouTube 50 vídeos de educación financiera de cómo hacer un presupuesto. Ahora, si esa persona te enseña el método de cómo hacerlo, genial, pero generalmente no es así. Entonces yo hablaría por una parte de método. A mí, en cuanto al servicio que yo doy al cliente, es un servicio personalizado porque es la única manera que yo a día de hoy veo que una persona es capaz de llegar a hacer un presupuesto. Porque tiene mi guía, tiene mi método, yo le explico el cómo llegar a ahí. Y entonces yo hablaría más bien de ese método en lugar de disciplina y después me dices si a lo mejor, dependiendo de una persona, si gana más o menos, puede llegar a tener esta estructura financiera, digamos, ¿no? Es totalmente independiente. O sea, una persona que gane 1.200 euros, hasta una persona que gane 3.000 ya no es que pueda, es que lo necesita tenerlo. A mí me da igual que tú ganes 5.000 euros porque puedes estar mal gestionando tus 5.000 euros y no le puedes estar sacando el máximo partido. De hecho, yo tengo muchos ejemplos de clientes que con un menor sueldo se administran mejor que una persona que gana más dinero. Entonces, yo creo que es una cosa que es necesaria para cualquier tipo de rentas. Es que la pregunta te lo hacía precisamente porque, a ver, no digo que pase en todos los casos, pero uno ha conocido muchos casos de eso, ¿no? Que a altas rentas lo que ocurre es que te embarcas en muchas más cosas, de tal Mm, manera que al final muchas veces resulta que gano mucho, pero al final estoy casi en peor situación a nivel de ahorros, a nivel de planificación, que alguien que gasta menos, que ya de por sí, por ganar menos, tiene que ajustarse normalmente más, ¿no? sí. Parece que el hecho de ganar más implica, pues te embarcas en un tren de vida que al final te lleva a meterte en problemas, ¿no? Sí, y de hecho yo he pasado por ahí, es decir, bueno, yo desde que empecé a trabajar he ido subiendo salarialmente hasta ya llegar a un punto hace 2 años que yo tenía una facturación muy alta, entonces ese punto por el que todo el mundo hemos pasado, tú empiezas a ganar dinero y en el momento en el que empiezas a ganar dinero vas al Mercadona y ves los precios de las cosas y ya llega un punto en el que hay personas que llegan a ese punto que tú vas. Pongo el ejemplo de Mercadona porque es que yo siempre me acuerdo de eso, de decir, ostras, que yo he pasado a mirar lo que compraba en Mercadona a no mirarlo. Y eso es un error. Quiero decir, un control de gastos, ganes más o ganes menos, siempre hay que llevarlo, porque así es como tú tienes bien optimizado tus finanzas, tu economía. Porque si no, es, partes de un descontrol, no sabes, tu dinero entra, pero no sabes dónde sale. Y eso es muy importante. Es lo mismo que las empresas, yo hago mucho esa comparativa. ¿Por qué las empresas sí hacen este control y tú con tu dinero no lo haces? Entonces, desde ahí deberíamos de partir todo el mundo. A mí me da igual que una persona gane 5 que uno, que dos. Ese control tiene que existir. Digamos, en tu experiencia, tus clientes, la gente a la que tú sueles ayudar en este sentido, tenemos
tienes una tipología, tipos mayoritarios de gente a la que ves? Es decir, ¿se puede hacer una especie de, no sé, de subgrupos o de clasificación de tipología de cliente? ¿O realmente es algo muy, muy variado que no tiene una... Mm, sí, yo te diría que sí. Sí que tengo como un patrón de persona que me llega, ¿no? Para la contratación de estos servicios de educación y planificación financiera. Y te explico cuáles son. Yo te diría que está la persona bueno, que le cuesta llegar a fin de mes, ¿vale? Que tiene muchos gastos. Son generalmente personas que no han tenido esa educación financiera. Al final tenemos que tener en cuenta que España es una sociedad que está basado en un consumo financiado con deuda. Me da igual que sea tanto deuda pública como privada. Entonces la gente recurre a ese microcrédito, recurre a esa tarjeta de crédito, cualquier tipo de crédito que le financie ese estilo de vida. Entonces, pues eso, son gente que se han metido en ese ciclo vicioso del cual no son capaces de salir y son gente, pues generalmente con no mucha renta, ¿vale? Digamos como una renta media baja, que no tiene esa estructura financiera. El patrón sí que viene por ahí. Son gente que no tiene ningún tipo de estructura financiera, nunca ha hecho un presupuesto, nunca ha hecho un control de gasto, ¿vale? Entonces, por una parte son gente que de medio bajo nivel, pero que no tienen esa estructura y que no saben salir de ese ciclo. Entonces necesitan esa guía. Hay que también ser humilde y reconocer pues que hay veces que necesitamos ayuda. Lo mismo que si tienes una caries, tienes que ir al dentista porque tú no te puedes autogestionar eso, ¿no? Y después también está el tipo de persona que ya gana bien, pero que no consigue ahorrar lo que quiere. Que, bueno, sobre todo funcionarios, ¿no? Tengo desde maestros, enfermeros, incluso médicos, que parten de una buena base, pero que no ahorran lo que quieren. Sobre todo no tienen una buena previsión de gastos, porque a lo mejor me dice mucha gente, es que llega un mes en el cual me quiero ir de vacaciones, me apetecería irme de vacaciones y no puedo porque ahora mismo no tengo dinero. Pero es que por otro lado yo tengo la sensación de que tengo un buen salario, porque yo me pongo a mirar a mi alrededor la comparativa social que todo el mundo la hacemos y es que yo considero que tengo buen salario, pero no sé qué me pasa. Entonces la gente me llega así, no sé qué pasa, no sé qué hago mal. Y después ya también está el tipo de persona que es capaz de ahorrar, que ya parte de una base de ahorro pero que no sabe dónde invertirlo, ¿vale? Y entonces en ese perfil, ¿qué es lo que yo descubro? Que se puede llegar a optimizar un poquito más esa base de ahorro, siempre que a mí me llega alguien con una base de ahorro, te pongo el ejemplo de 200 euros, una persona que va ahorrando 200 euros, empezamos a trabajar, persona que nunca ha hecho presupuesto ni control de gastos, como te decía, conseguimos aumentar esa base de ahorro, siempre hay una optimización que llegamos a conseguir. Y ya después esa guía para saber dónde invertir ese dinero porque como tú bien decías al principio, Alex, tenemos todas estas redes sociales inundadas de información que ya nadie sabe a quién hacer caso, ¿no? Entonces, pues yo te diría que esos son los tres tipos de personas que tengo. También en cierta parte me llegan personas autónomas que no saben diferenciar las finanzas personales de las del negocio. También hay que darse cuenta que los autónomos forman una gran parte de nuestra masa de la sociedad española, entonces es importante que ellos sepan cómo gestionar, porque a mí lo que me da pena, yo ahora, por ejemplo, he cogido el caso de una chica que no podía costearse mi servicio y he decidido ayudarla porque ella tiene un negocio de uñas y era un cacao de finanzas personales con las del negocio y ella estaba planteándose cerrar el negocio y bueno, yo, mujer joven, emprendedora, me salió la cosa de quererla ayudar y entonces ahora estamos manos a la obra con todo, con toda esa organización y es importante, es importante. ¿Cuál es más o menos el proceso, así en líneas generales? ¿Cuál es más o menos el proceso cuando una persona te llega de ese método? Eso que tú le dices para que empiece a organizarse en líneas generales, cuáles serían los pasos? Vale. Primero le digo que haga su carta a los Reyes Magos, ¿vale? Entonces, a mí lo que me interesa es que ella se sienta, ella, bueno, que se sienta motivada de decir, yo gano un dinero para algo, pues escribe ese algo y quiero que lo escribas en tiempo y en cantidad. Si tú sabes que te quieres comprar un ultraligero, que te pongo un ejemplo real, esto es un ejemplo real, un cliente que me llegó que quiera comprarse un ultraligero.
Vale, caballero, ¿se quiere comprar usted un ultraligero? ¿Cuándo y cuánto le cuesta el ultraligero? Entonces, que esa persona que tenga la capacidad de cerrar los ojos y de decir, yo estoy ganando dinero ¿para qué? ¿Y cuándo? ¿No? Entonces partimos de esa base, de que una persona sea capaz de definir sus objetivos, bien sea un ultraligero, bien sea viajar, bien sea comprarse un bolso de Gucci, me da igual, es que me da igual, son sus objetivos, es lo que a una persona le ilusiona y le motiva en la vida y en lo que se quiere gastar el dinero. Entonces que haga su carta a los Reyes Magos y que pongan sus objetivos. Y ya después nos ponemos a elaborar el presupuesto, haciendo todo este estudio que te he dicho, que ya te digo, tiene un método que hay que saber enseñarlo y hay que saber seguirlo. Y entonces ese presupuesto es lo que nos va a decir hacer esa comparativa entre los objetivos y el ahorro que le sale después de hacer ese presupuesto. Y yo lo que le hago plantearse al cliente es, esta situación, después de haber hecho este presupuesto, hemos sacado este ahorro, 200 euros, ponte 300 500 lo que sea, ¿este ahorro te acerca o te aleja a tu presupuesto? Por eso lo que te decía, primero pon tu objetivo en tiempo y cantidad y después ve si tu situación de hoy te acerca o te aleja de ese objetivo. Entonces, esa es como un poco la estructura que a mí me gusta formar y después cómo se consigue mantener eso con un seguimiento, con un control de gasto. Y ya cuando está toda esa base financiera, como yo siempre digo, yo siempre lo explico como una pirámide porque es súper fácil de entender. En la base de abajo están tus objetivos, en la base del medio está todo ese análisis de presupuesto y de al final ver con qué ahorro cuentas y qué no cuentas, y ya en la cúspide está la parte de inversión. Pero la gente se pone a mirar la parte de la inversión cuando no tiene esto solucionado. Entonces, ¿qué pasa? Que la pirámide hace así y que la gente muchas veces pues lo pasa mal cuando va directamente con objetivo inversión. Cuando yo digo siempre que la inversión es como un método, no es un objetivo. Un método para llegar a tu objetivo, ¿no? Esto, ustedes no lo saben, pero el otro día cuando yo hablé con Bea, me comentó esto de, esto que ha comentado al principio de, haz la carta a los Reyes Magos, los sueños, ¿para qué está ganando el dinero? Me pareció fantástico. Yo no lo había planteado así tampoco, ni siquiera para uno mismo, pero me pareció súper interesante porque tenemos que intentar, no siempre es fácil, ¿eh? Tenemos que intentar también no estar en ese bucle de es que solo vivimos para pagar facturas, para pagar... es decir, tú estás ganando dinero ¿para qué? Entonces es una cosa que me resulta muy interesante, es decir, porque cuando haces eso, o sea, cuando le pides ese razonamiento, esa carta a los Reyes Magos, eh, se sorprende la gente coño, si es que se lo vio para pagar y yo quería hacer esto, o yo quiero, o sea, hacen ellos mismos esa reflexión de, Es un jarro de agua fría, como me dijo una vez un cliente, porque cuesta mucho. Yo cuando, bueno, antes de empezar con el servicio, yo hacía encuestas para saber un poco qué objetivos tenía la gente, ¿no? Entonces yo hacía llamadas telefónicas a gente de mi entorno y la pregunta de ¿qué te ilusiona en la vida? Hubo una chica, ya te digo, ginecóloga, con su hipoteca la vida solucionada, como quien dice, un buen salario, 5.000 euros más o menos, y le hago esa pregunta a esa persona y me dice, vea, me haces preguntas muy difíciles. Y entonces yo me quedé, wow. Ya ahí, ya te digo, se me puso incluso el pelo de punta de decir, bueno, es que, ¿qué te respondo? Si es que yo es lo que siempre me han dicho mis padres, pues haz una carrera, consigue un buen salario y cógete tu hipoteca, ya tienes tu casa y no sé qué decirte. Y entonces yo decía, ahí se me queda muchas veces la gente atascada en la definición de objetivos. no se habían planteado realmente qué quieren para sí mismos en su vida. Exactamente. Entonces yo tengo que estar ahí un poco iterando con ellos, haciendo un poco mucho trabajo de reflexión. También me pasó con otro cliente, por ponerte un ejemplo, bueno, un chico que vive en Madrid, no tiene mal salario y le digo, ¿qué te ilusiona a ti en la vida? Y me dice, lo mismo. Ahora mismo me pillas un poco en blanco, no sé qué decirte, ¿no? Y así, pues sacando un poco qué me podía decir, dice, bueno, pues es que yo vivo de alquiler, viajo cuando quiero, me lo puedo permitir, tampoco soy una persona no sé, que le inquiete mucho el viajar, voy a mi CrossFit, tengo una vida muy normal y me gusta mi rutina.
Digo, pero algo tiene que haber que te ilusione, que te motive en la vida. Y al final así, hablando, sacamos pues que le ilusionaría, le motivaría a comprarse un dron de 5.000 euros. Oye, ¿por qué no puede ser eso un objetivo? Entonces, claro, al final es eso, que la gente se plantee que la vida, punto número uno, lo que tú has dicho, no es pagar facturas, no es pagar los estudios de los hijos, es mucho más. Y sobre todo, también me llega el típico perfil de siempre uno de los objetivos que todo el mundo me dice es viajar. ¿Por qué? Que a mí eso también me sorprende. El otro día estuve reflexionando. Porque nos están programando las redes sociales para que uno de nuestros objetivos siempre sea viajar. Tú te metes en las redes sociales y en cualquiera de tus amigos siempre ves fotos de viajes. Viajo por aquí, viajo por allá. Y ya es como la moda, ¿no? Entonces, la gente no se da cuenta, pero es como una programación mental que te están haciendo siempre de decir, bueno, pues tú ganas dinero para viajar. Cuando la persona realmente, cuando se sienta consigo misma, a lo mejor no es solo viajar, a lo mejor la felicidad o lo que te gusta a ti puede ser más cosas que solo viajar, pero como las redes sociales te están programando para eso, es algo que no nos damos cuenta, pero que está ahí, ¿no? Entonces es importante también mencionar y caer en la cuenta de... Yo que me considero viajero, de hecho lo soy mucho antes de que existieran las redes sociales. Yo empecé mucho Es antes del verdadero. bombardeo, ¿vale? No, no nos dejamos influir por eso, pero hay mucha gente que sí, es cierto que hay mucha gente que sí, ¿vale? Yo creo que lo hacen hasta por moda, ¿vale? Los algoritmos al final te guían, pero parece que hay que hacer esto, ¿no? Pero a mí, vea, me interesa mucho el perfil que no llega a final de mes, ¿vale? Vale, Porque yo me imagino una respuesta de una persona que es que yo no tengo tiempo para estar con esas, que si sueños, que si cartas de Reyes Magos, es que si ya no llego. Es decir, ¿qué ocurre con ese tipo de perfil? Que entiendo yo que tal y como va la cosa en este país y en Europa, porque la cosa se está complicando mucho y cada vez se está complicando más el tema de la inflación, el tema de la pérdida de poder adquisitivo, etcétera, ¿no? Ese perfil, ¿cómo reacciona ante ese método? vale. Cuando yo lo cuento, le encanta porque le da luz y me dice... Ostras, es que lo que tú me acabas de contar es como la salida a ese ciclo vicioso en el que estoy, que además es una frase que usan siempre, no sé por qué, pero estoy en un círculo vicioso del cual no puedo salir, ¿no? Entonces, cuando yo les cuento el método, cuando yo les cuento las cosas que tienen que hacer para salir de ahí, les gusta. También es una cosa que evidentemente más me gustaría a mí que poder ofrecer de manera gratuita, pero al final tú comes, yo también tengo que comer, ¿no? Entonces, claro, hay veces que a mí me gustaría poder ayudar a este tipo de perfil, pero hay veces que a ellos les resulta complicado salir de ese círculo, poderse permitir hacer esa inversión en educación financiera, que ya te digo que para este tipo de perfil es la única salida que yo vería, porque el tema de irte a bancos, de seguir financiándote con deuda, al final, como nuestro gobierno bien hace, no lleva a ningún lado. Entonces, es cortar por lo sano y empezar a educarte financieramente y poder salir de ese ciclo vicioso. Hay métodos, hay formas. Entonces, es cuestión de que esa persona se encuentre motivada y quiera hacer el cambio, tomar acción, hacer un poco de sacrificio, que invierta en su educación financiera, que crea en un método, en el método que yo le estoy contando, y que se ponga manos a la obra. ¿Qué obstáculos suelen plantearte? Es decir, no lo quiero llamar excusas, porque la vida de cada uno y las circunstancias Sí, no tienen por sí, qué ser excusas, sean con lo que algo considera que no me permite hacer esto. Es decir, a ti cuando tú planteas eso, que la gente, a mí me gusta hablar de gente corriente, pues yo mismo lo soy, ¿vale? sí. Eh, ¿Qué dificultades tienen para realmente empezar a organizarse? ¿Es solo un tema de actitud? De costumbre, de educación, o es un tema de, joder, es que la familia, no sé, ¿qué tipo de problemas hay? Vale, parten de una actitud muy pesimista y sobre todo de creerse que no son capaces de llegar a salir de este ciclo. Entonces, al final, como todo en la vida, si tú no te crees capaz de algo, nunca lo vas a conseguir, ¿no? Eso es una base. Entonces, las excusas, bueno, lo que tú decías, no son excusas, pero yo lo que veo es que son gente, hay un patrón, que tienen unos gastos fijos por encima de la media. Entonces tú, tus gastos variables, es como cuando yo estoy haciendo el presupuesto con un cliente y yo siempre hago la diferencia entre el consumo y lo que yo llamo compromiso financiero, que al final no es más que si tú tienes algo
por contrato. Es decir, si tú tienes un alquiler por contrato, tú sabes que tienes que pagar 700 euros de alquiler. Eso no te lo quita nadie. Pase lo que pase, tú tienes que asumir eso. Y después están los gastos variables. Tú puedes ir al gimnasio si te apetece o no puedes ir. O tú puedes gastarte 300 euros en comida o puedes gastarte 200 euros porque tú no tienes un contrato con Mercadona todos los meses de decir, no, es que yo con Mercadona me tengo que gastar 300 euros porque lo tengo establecido por contrato. Eso no existe. Entonces, son gente que parte de unos gastos fijos muy elevados. Entonces, esos gastos fijos, lo que te decía, algo que tú por contrato no puedes tocar, es muy difícil salir de ahí, pero hay que entender también por qué ha llegado esa persona a esa situación. Pues porque se ha endeudado con préstamos, tiene a lo mejor 4 o 5 tarjetas, que es que eso es una barbaridad, pero ya te digo, son gente que me llega en esta situación. Préstamos personales por doquier, tarjetas, no sé, mucho endeudamiento. Son gente que tiene mucho endeudamiento, mucho gasto fijo, cosas que no pueden evitar no pagar. Entonces al final es, ya te digo, un círculo vicioso que es difícil salir de ahí, ojo, que es el cliente que yo te diría más difícil con el que yo suelo trabajar, ese tipo de cliente. De hecho, estaba pensando ahora mismo que no es que sea difícil, es que dependiendo de los líos en los que estés metido, yo creo que un planteamiento serio para tú reorganizarte tu finanza hasta que no acabes con eso no se puede hacer. Quiero decirte, tú tienes X, ¿vale? Tú ganas 1.200 euros, por ejemplo. Y Ujú, entre alquiler, tarjeta, no sé qué, tal, tienes cubierto 900 o 1.000, ujú. no hay forma de hacer nada más. No, hay, hay una forma, si tú tienes una hipoteca, ¿vale? Dependiendo de tu situación, pues a lo mejor tú puedes rehipotecar tu casa y hacer algún tipo de estrategia para poder pagar todas esas deudas y liberarte, ¿no? Entonces depende de la situación, yo puedo decirle, podemos tirar más por ahí o no. Hay situaciones como tú dices que no hay tu tía, que es que no hay por dónde, no hay por dónde sacar, porque si además vives de alquiler y tienes cantidad de préstamos, de gastos fijos, Claro, hasta que no reduces eso de alguna manera, o no empiezas a eso, acabar con esas cosas, es complicado porque es que no, es lo que tú dices, son compromisos. O sea, ya no sí, sí, es, sí. es que salgo hoy, salgo 2 veces a la semana o 2 veces al mes de restaurante, puedo quitármelas. Pero es que lo de la tarjeta no te lo puedes quitar. No, claro. Por eso, a mí me gusta llegar a los compromisos, por eso, porque es que es totalmente un compromiso. Es que hasta que tú no puedas liberarte de ahí, no hacemos nada. De hecho, es como la fase cero. Primero elimina tus deudas, después construye tu colchón de emergencia, ese colchoncito que todo el mundo conoce, ese fondo de emergencia que tú necesitas para tus imprevistos. Y después ya empezamos a construir tu base sólida. Pero primero paga tus deudas. Es que es lo primero que toda persona debería hacer. La deuda, la única deuda buena que existe es la deuda hipotecaria y poca más. Entonces, La gente es reticente a dar datos personales, o sea, de sus costumbres o de sus hábitos. Entiendo que cuando tienen o acuden a ti o oye, esto hay que organizarlo de alguna manera porque es que no llego, ¿vale? O no llego, o me organizo fatal, o gano una pasta, pero aún así no llego. Entiendo que cuando acuden a ti, cuando uno empieza claro, cuéntame, ¿no? Entiendo que la gente cuenta. O tienen, digamos, reticencias a contar cuáles son sus hábitos, ¿no? la gente lo cuenta. Y te digo por qué. Porque es como al final el niño pequeño que se ha hecho una herida en la rodilla, está ensangrentada y se lanza a los brazos de su mamá diciendo, cúrame, ¿no? Entonces esto es lo mismo. Esto es, me duele algo y quiero solucionarlo, quiero que me lo soluciones. Entonces cuando te encuentras en esa situación, la gente es muy abierta y la gente te cuenta lo máximo posible para que tú le des esa solución y para que tú le ayudes. Entonces, en esa parte yo la verdad que nunca he tenido, no he notado esa reticencia ni ese problema, pero por lo que te digo, porque a la persona le duele algo. Entonces, la persona sabe que te tiene que contar para que tú le des una solución, que habrá de todo, ¿no? Pero la generalidad que yo he tenido ha sido esa. ¿Cuáles son los casos más complicados que te has encontrado?
así por poner algunos ejemplos de casos verdaderamente complicados que le puedan servir a la gente que nos está viendo para decir, oye, pues yo me identifico con ese perfil, ¿no? Ujú. Como te decía, el caso más complicado que a mí me llega es el patrón de personas que no llega a fin de mes y que está inundada de deudas. Esto, ese perfil no siempre les puede ayudar, por desgracia, por lo que te decía, porque no se puede permitir esa inversión en su educación financiera. Pero sin ir más lejos, de aquí a 2 semanas yo me reuní con una mujer que, que, bueno, pues es una mujer separada y no tiene mal salario, ¿vale? Pero tenía muchos gastos fijos, al final se había metido en deuda personal, tarjetas, todo tipo de deuda que te puedas imaginar. Y ella tiene un hijo, me parece, si no recuerdo mal, de 14 años. Mm, ¿Qué pasa? Que esa mujer y yo en la sesión, las dos a lágrima viva, porque es que, claro, la mujer no sabía salir de ese ciclo vicioso. Y aparte, lo peor es cuando tú notas que tu hijo también lo está percibiendo. Y cuando tu hijo a lo mejor te dice, eh, mamá, necesitas que te preste o que te dé la paga del abuelo por si te hace falta dinero para gasolina, ya se te eriza un poco la piel y te toca mucho el sentimiento, ¿no? Entonces, pues yo, por ejemplo, a esa persona sí que tenía capacidad de rehipotecar y de poder, pues eso, usar ese dinero de hipotecar su casa para poder pagar las deudas. No es lo óptimo, pero bueno, es ver un poco qué situación. Ese es el tipo de perfil que yo te digo más complicado, porque por mucho que tú empieces a tirar de los hilos, es que cuando no hay, no hay. Entonces es tener paciencia, ir a paso de hormiga, concienciándote primero en reducir todo lo posible tus gastos, porque oye, tú te has metido ahí consciente o no consciente, porque yo al final no le he hecho la culpa evidentemente al cliente porque ¿por qué ha llegado ahí? Por el desconocimiento, porque no ha tenido una educación ¿No? Y que financiera. cada uno tiene sus circunstancias después, que eso ya es... Evidentemente, entonces ahí yo lo que siempre digo, yo no juzgo nunca, nunca, porque es que no estamos para juzgar nadie, ni tú, ni yo, ni nadie, pero es como darle los pasitos que tiene que ir dando para que poco a poco pueda salir de ese ciclo vicioso, porque ya te digo, todo parte del desconocimiento. La razón por la cual una persona ha llegado ahí ha sido porque no ha sabido gestionar su dinero. Por eso es tan importante la educación financiera desde edades tempranas, porque o sea, una persona que se educa financieramente desde edad temprana no llega a ese tipo de situaciones porque Ya, entiende que tipo de deuda. lo que pasa es que no hay ningún interés en educar a la gente financieramente. Ahora, por supuesto que no lo hay, porque así es como te pueden manejar. La persona que no tiene ese conocimiento al final va al banco y le cede todo su poder a la persona del banco. Eh, lo que me diga el asesor del banco, que también me llega mucha gente así, de producto que tiene contratado y no sabe ni lo que tiene contratado. Entonces, eso existe, eso está al día, vamos, al orden del día, pero al final yo diría que ese es el motivo por el que una persona llega a ese tipo de situación. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ese es el cliente más difícil y la situación más difícil que yo he llegado a tener ha sido con esta mujer hace un par de semanas. La gente está muy... Mencionabas antes el tema de las redes sociales con el tema de los viajes y demás, pero yo voy a ir un pelín más allá porque es que lo del tema de las inversiones es una cosa escandalosa en redes Bueno, sociales, en claro. YouTube, en todo, ¿no? La gente tiene, digamos, la cabeza en la luna de Valencia, es decir, sin tener en orden lo suyo, enseguida ahora está pensando en, "Buah, pues invierto aquí, invierto allí y tal. Obviamente si tienes un nivel de renta que te lo permite, ¿no? Pero antes de poner en orden, digamos, su casa, por decirlo de alguna manera, ya está pensando en invertir, que si en acciones, que si en fondos, que si en Bitcoin, que si tal. La gente está en un poco en en esa situación. Sí, absolutamente sí. De hecho, es que hay gente que llega, o sea, que yo he oído, sobre todo, bueno, temas de banca, temas de intermediarios financieros, cómo trabaja ese tipo de perfil. Lo que le interesa es saber cuánto ahorra una persona, de qué manera no le interesa, lo que te digo, tenga estructura financiera o no lo tenga colchón de emergencia o no lo tenga, le da igual. El caso es que le interesa que la persona le diga, ahorra 100 euros al mes, más o menos. Sí, vale, genial. Pues
invierte ese dinero. ¿Y eso qué es lo que hace? Toda esta publicidad que le permite a la gente como soñar de multiplicar su dinero, multiplicar su dinero, multiplica tu dinero, multiplica tu dinero. Ya te digo, es la frase que siempre usa la gente que me contacta. Bueno, pues quiero organizar un poco mis finanzas, hay quien me lo dice, y multiplicar mi dinero. Pero hay gente que directamente viene y te dice, quiero multiplicar mi dinero. Y lo que tú dices, sin esta estructura, sin esta base sólida financiera. Entonces, absolutamente sí, la gente ya con 100 euros, más o menos, si dice, sí, tengo una recurrencia de ahorro mensual de 100 euros, venga, ¿qué hago con estos 100 euros? Pero para nada se preocupan decir, ¿yo me puedo permitir gastarme esos 100 euros? No, no se lo plantea, porque le venden, ya te digo, la inversión. Su objetivo, inversión. Cuando te digo, no, el objetivo es una estrategia para conseguir, o sea, la inversión es una estrategia para conseguir tu objetivo. La inversión no es un objetivo. Entonces, esa confusión, que es lo que te venden las redes, es lo que hace que tu pirámide la empieces por aquí, en vez de por debajo, que es lo que tiene Claro, que empezar. porque tú puedes estar pensando en compuesto, figuras de inversión y demás, pero mientras no tengas ordenado los gastos, los ingresos, incluso si tuvieras ordenado a lo mejor el tema ese básico, ¿vale? Las finanzas personales del día a día. A lo mejor incluso podrías estar hablando de que a lo mejor te llevas una sorpresa y es que no recién, podrías ahorrar más. Correcto. ¿Vale? O estar cubierto por si algún mes resulta que no ahorras esos 100. Es decir, organizarte mejor, ¿no? Pero es como... y eso yo creo que sí, es un machaqueo constante. Es decir, el largo plazo, cuando realmente no tienes resuelto tu propio día a día. Exacto, y sobre todo, por ejemplo, ahora que está muy de moda el tema de la jubilación, de meterte el miedo este de redes de no vas a tener jubilación, estamos de acuerdo, yo eso no vamos, no me lo planteo, es cierto, pero Sí, sí, eso es un hecho, eso es un hecho total. eso ahora lo tocamos, eso ahora lo tocamos, pero partiendo de que es un hecho, hay intermediarios, la parte de la banca, que, claro, te hacen esa publicidad orientada a planificar tu jubilación cuando no te hacen ese análisis previo de poner primero tus objetivos, poner tu base de tu casa financiera bien sólida, bien estable. Y entonces, ¿qué es lo que te venden? Planifica tu jubilación, mete 100 200 euros y entonces, ¿qué pasa? Que hay gente que a mí me llega que está sobreplanificada, es decir, que ha contratado productos con objetivo jubilación y está metiendo más de lo que debe, y gente que a lo mejor no tiene bien planificada su jubilación, ¿no? Entonces, al final es como la educación financiera lo que hace es que tú reflexiones en cuanto a tus objetivos, que hagas bien tu presupuesto, tu control de gasto y que todo lo tengas bien planificado. Dentro de la planificación entra la parte de protección, si tu unidad familiar, si tú mismo estás bien protegido en cuanto a fallecimiento e invalidez, si tu jubilación está planificada. Después de tú haber definido todas esas cosas, ponte a plantearte la inversión. Pero ya te digo, es que son muchas cosas las que tiene que tocar una persona antes de decidir a ponerse a invertir. Entonces, porque al final, bueno, la planificación para la jubilación generalmente también forma parte de una estrategia de inversión, pero ya te digo, a mí hay gente que me llega sobreplanificada cuando lo primero que se tiene que plantear una persona es, oye, mira, fulanito, tú ahora mismo estás ganando 1.800 euros, ¿no? Vale. Cuando tengas 67 años, ¿cuánto quieres tú tener ganando, ¿no? Vale. Entonces, la persona se meta en la seguridad social que le diga, oye, pues Juanito, sí, te voy a dar 1.500 y que se plantee la persona, yo le doy la confianza al gobierno para que me dé 1.500 euros. Cuando yo le hago esa pregunta al cliente me dice, no, vea, yo no confío en el gobierno. Y entonces ya que se plantee cada uno cuánta confianza le quiere dar al gobierno. 1.000 euros, le damos la confianza de que te va a pagar 1.000 euros. Perfecto. Pues entonces tú tienes que cubrir esos 800 euros hasta conseguir la renta que me has dicho que quieres, ¿no? Entonces nos ponemos a buscar el producto que te dé esos 800 euros anualmente. Pero la gente no hace esta planificación de la jubilación.
Hay Bueno, mucha es que sinceridad. eso además habría que seguir hablándolo porque al final 1.800 euros ahora, con la depreciación, con el aumento del coste de la vida y demás, dentro de 20 años esos 1.800 no te van a llegar ni para pipas, ¿vale? Lo que ganas hoy en día, ¿eh? O sea, pero Sí, bueno, ese es otro tema. pero la seguridad social ya te da tu pensión depreciada. O sea, que eso también hay que tenerlo en cuenta, porque yo me parece que la vez que me metí con un cliente, pues sí, a día de hoy le salía unos 1.800, pero con esa depreciación se te quedaban en 900 el día de mañana. Entonces, es una planificación que hay que hacerla bien, como el resto de planificaciones, pero la gente, ya te digo, lo único en lo que se molesta es cuánto ahorras, inviértelo aquí, y eso no es así. Mira, te comentaba antes el tema de la disciplina, ¿vale? Caso práctico. Te digo porque esto a lo mejor estoy convencido de que mucha gente se va a sentir identificada. Pareja, los dos fumadores, ¿Vale? llegamos justitos a final de mes, pero en tabaco, en tabaco, más de 200 euros al mes. Vale. Entonces, eh, eso no es una obligación contractual con una tarjeta, un banco, una hipoteca. No es un compromiso. No es un compromiso, efectivamente. Claro, tú podrías decir, oh, pero es que si lo dejo, es que no puedo dejarlo, queda. Déjate de historias. Ese es un ejemplo de de por qué antes yo te planteaba lo de la disciplina, porque no, pero es que hay cosas que no toco. Podría tocar, pero no toco. A eso me refiero, que son cosas que eso lo ha visto cualquiera. Cualquiera de nosotros conocemos a gente que está en esa situación o con otras, ¿no? Es decir, hay situaciones que realmente les puedes meter mano, pero no tienes la disciplina para meterle mano. Es decir, oye, es que me estoy encontrando en una situación X, hay cosas que podría hacer, pero no las voy a hacer, por la razón que sea, porque no quiero. Eso va en contra de tus propios intereses. Si yo a esa persona que se está gastando 200 euros al mes en tabaco, nos ponemos en una situación dramática, ¿vale? Para que todo el mundo lo entienda. Tú por una parte te estás gastando 200 euros en tabaco, pero por otra, en una parte de la balanza, imaginémonos una balanza, tienes tus 200 euros en tabaco y después tienes la casa de tus sueños. ¿Cuánto te motiva uno y cuánto te motiva otro? Esto es lo que llamamos la gratificación inmediata. Entonces, por eso esa dopamina que le metemos al cuerpo está ahí. Pero probablemente si no, si esa persona se ponga a ser sincera, se pone a ser sincera y dice, me motiva mucho más la casa de mis sueños, pero tienes que sacrificar estos 200 euros en tabaco. Probablemente haga así con el tabaco, pero porque, punto número uno, no existe el que esa persona se siente consigo misma y vea cuánto le motiva la casa de sus sueños y vea lo que tiene que hacer para conseguir la casa de sus sueños. Entonces, ahí está un poco ese trabajo que yo hago con ellos de ponte objetivos que te motiven, que sean realistas, que lo típico, los objetivos SMART, esto, que te motive, que sea medible, que se pueda cuantificar, que sean realistas, todo, ¿no? Entonces, y después que tú veas qué sacrificios tienes que hacer, eso lo tiene que decidir él, porque eso es lo que yo siempre digo. Yo no, por más que yo sea educadora financiera, yo no estoy aquí para decirte lo que está bien y lo que está mal, eso lo dices tú. Y en base a todos los planteamientos que tú te quieras hacer, si a ti te motiva tanto esa casa de tus sueños y no estás dispuesto a sacrificar tu gratificación inmediata, esa dopamina que te inyectas todos los meses, pero cuando se hace este ejercicio, la gente sí que se replantea muchas cosas. Pero Pero, evidentemente tiene que ser realista, porque si es un objetivo que no es realista, eso lleva inmediatamente a la desmotivación y la desmotivación claro, implica, mira, esto, es- a la rendición, ¿vale? Entonces exacto. tiene que ser algo realista. Vale que tú no puedes decir, vale, esto está bien, esto está mal, no, pero sí puedes decir, esto es realista o no es realista. Pero, a ver, oye, que yo gano 1.000 euros al mes, me quiero comprar un Bugatti Veyron, mira, va a ser que no, ¿vale? Pero vamos a ver que tampoco hay que. No, no, no hace Yo no falta. creo que a nivel de la gente corriente tengamos ese tipo de carta a los Reyes Magos, ¿no? Que es una cosa absurda. No, no. Pero bueno, que entiendo yo que tiene que ser algo que tú puedas, oye, aspirar a ello realmente, de forma seria, ¿no?
Exacto, yo de hecho trabajo mucho en la parte de los objetivos. ¿Por qué? Porque es que los objetivos tienen que tener unas características y es eso, que te motive, que lo puedas cuantificar, que le puedas poner una cantidad. Por ejemplo, el coche, ¿vale? ¿Te gusta este coche? Que es motivante para ti ese objetivo, comprarte un coche, porque a lo mejor para ti sí, pero por ejemplo con la chica que he tenido justo antes de estar contigo, me decía uno de los objetivos puede ser comprarte un coche a futuro, una chica de 29 años, y me dice, pues vea, no, porque yo no sé conducir, no quiero aprender y me apaño bien en transporte público. Entonces, para una persona puede ser motivante una cosa, para otra no, pero que sea la persona capaz de decir, esto me motiva, cuánto me cuesta lo que me motiva y de si es realista para mí permitírmelo o no. Cuando eso ya te digo, no soy yo la que lo dice, porque yo trabajo con un sistema de planificación financiera, yo lo pongo, imagínate que me dice el Bugatti, ¿no? No sé cuántos, 1.000 euros. Cuando ya llegamos a la parte final, le digo, esta es tu situación, el Bugatti, me da a mí que Va a ser que no, ¿eh? parece que no. Entonces, bueno, es un trabajo, ya te digo, constante y que no es algo que tú puedas decidir en una sesión. Esto son varias sesiones, mucha reflexión, mucho trabajo de objetivos, mucho trabajo de análisis y, y al final es como se consigue, pues eso, tu casa financiera sólida, que es lo que todo el mundo deberíamos tener o aspirar a tener. Tú por tu experiencia, tus clientes, la gente con la que tratas, ¿crees que la situación va a mejor o a peor? Pues mira, yo creo que actualmente la situación hoy en día de la sociedad española, lo que te decía, es un consumo financiado con deuda, tanto pública como privada. Sí, pero eso es como decir que vamos a peor, porque realmente, Claro, entonces si tú con lo que te sostienes es con deuda, eso es ficticio. entonces al final que estamos creando una sociedad muy vulnerable, que ante cualquier subida de tipos o cualquier repunte que haya de inflación, nuestra casa se tambalea, nuestros cimientos se tambalean. Entonces, si seguimos así, nos va, nos enfrentaremos pues, a un escenario de un estancamiento económico, evidentemente, lo que tú decías, esa pérdida del poder adquisitivo y al final una mayor desigualdad financiera entre, aquí está la diferencia entre quienes tienen la educación financiera del patrimonio y quienes no. Entonces, por eso necesitamos ese cambio de mentalidad, yo te diría, menos dependencia de ese crédito y más educación financiera real, desde lo que te decía antes, desde edades tempranas. Eso es lo que nos va a evitar nosotros llegar a ese punto de gente que está en ese ciclo vicioso del cual no puede salir. El problema es que vamos a unas sociedades a las que se pretende que cada vez sean más dependientes del Estado. Entonces, cuanto más dependiente del Estado eres, buena parte de la sociedad renuncia a poner orden en su casa, sino que todo me viene de fuera dado, ¿vale? Entonces, como hay una... Claro, yo, este tipo de cosas, yo creo que van totalmente en contra de lo que es una planificación y una independencia económica, porque si tú al final te acostumbras a que papá Estado te dé una subvención, una ayuda, una paguita, por lo que sea, no te vas a plantear nada más, y mucho peor en las nuevas generaciones. Porque claro, gente dependiente, ya mayor, con pocos recursos y demás y tal, pero claro, las nuevas generaciones que se acomoden a recibir ayuda, creo que esto puede ser un problema ahora que se planteen organizar su vida de forma correcta, ¿no? Para ser independiente. De forma seria, absolutamente. De hecho, que te pongo el ejemplo con una chica con la que me reuní el otro día. Eh, mm, no era española, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que ella tenía diagnosticada bipolaridad supuestamente y ella tenía 28 años y ahora había cogido un nuevo trabajo que le están pagando unos 1.400 y se había cogido la baja. No me preguntes por qué, eso ya es también abrir otro melón del tema de las bajas laborales que bueno, hay algunas que, como digo, pueden estar justificadas, otras que no, pero al final todo sale del bolsillo de la gente que trabaja. Pero bueno, dejando eso a un lado, esta chica ahora estaba en situación de baja laboral. ¿Y cómo?
la reflexión es, o sea, su situación para esa chica es, o sea, vivía con sus padres en este momento, no se tomaba nada en serio, es a lo que quiero llegar. No hay seriedad. Porque al final tú te das de baja, yo entiendo que le ha resultado fácil darse de baja, le disminuye un poco ese salario, pero está cobrando un salario. Al final, ¿tú qué te tomas en serio? Cuando siempre tienes lo que tú dices a papá Estado o alguien que te respalda y que te está dando ese dinero. Entonces, al final, nadie se toma en serio nada. Pero al final esto es como haciendo un poco esta metáfora, como los padres que siempre le dan dinero a los hijos. Al final estos hijos, todo ese crecimiento, ese desarrollo personal y esa autonomía no lo va a conseguir de la misma manera de una persona que se ha currado desde siempre el trabajar y todo desde cero. Yo te lo digo porque lo he vivido en casos muy cercanos. Gente, padres a los que siempre le han dado dinero a sus hijos, al final no se toman nada en serio porque saben que el dinero pues de un lado o de otro le va a venir. Entonces no tienen esa organización, no tienen esa No, revisión. y lo peor de todo, no van a saber afrontar determinadas situaciones el día de mañana. Correcto. Ujú. Entonces, ese es un tema que en España es un tema que va. Yo es que cada vez que veo el tema del bono cultural este por la tele, que presume un gobierno de un Ministerio de Cultura de dar, como ellos llaman, los 400 pavos de la ayuda, a mí me pone de mala hostia ese tipo de cosas, de verdad. O sea, que. Pero bueno, vamos a dejar ese tema. Ya para concluir, Yo te Bea, entiendo. Te entiendo tú que y le. perdón que te corte porque al final yo lo sufro como autónoma y al final como, ya no como autónoma, sino como trabajadora. Es que hay veces que esas ayuditas del gobierno salen de la gente que sí que estamos sudando nuestro dinero y que a mí, pues ya te digo, cuando veo la cantidad, el porcentaje de gente de baja laboral, y a mí es que las bajas laborales, bueno, ya lo puedes estar percibiendo, se me hincha mucho la vena, porque es que digo, es que esa baja laboral la estoy pagando yo, y esa baja laboral probablemente no esté justificada, y tú estás en tu casa muy tranquilitamente, mientras el resto de personas estamos ahí dándote ese dinero. Entonces, el tema de las ayudas es muy, muy cuestionable, y habría que tener un control mm, muy, muy exhaustivo para El saber problema, quién el tiene problema es apoyo. que hay un discurso solo en un sentido y es la empresa mala, trabajador bueno. Cuando ni todas las empresas son ni buenas ni malas, ni todos los trabajadores son buenos o malos. Entonces hay trabajadores que son unos sinvergüenzas y otros que son muy honrados y hay empresas cuyos dueños son unos sinvergüenzas y hay empresas, en el caso de España, la verdad que como son pymes, entre autónomos y pymes son 90 y pico por ciento de lo que hay en España, realmente, pues aquí la gente piensa que aquí lo que hay en España todo es Repsol. No, no, perdona, no, ni mucho menos, ¿vale? Entonces, aquí hay, como siempre estamos hablando de polarización, es el trabajador bueno, la empresa mala, ¿vale? Yo creo que eso es una visión, como siempre, simplista de todo esto, ¿vale? Ni todas las empresas son malas, ni todos los trabajadores son seres de luz, ¿vale? Que sufren al malvado empresario, ¿vale? Es que, de verdad, o sea, hay cosas que deberíamos ir cambiando el chip ya. Ya Pero para, ya para terminar, ¿tú qué le dirías a una persona que está pensando que no llega, joder, se me va el dinero y no sé en qué? eh, ¿Qué le dirías, aparte de contactarte, ¿vale? ¿Qué le dirías a una persona que está empezando a plantearse ese tipo de cosas? Coño, no llego, no sé por qué, tenga el nivel de renta que tenga, ¿vale? ¿Qué le dirías como mensaje? vale, yo primeramente le diría que trabaje su mentalidad en el sentido de que sí que se crea capaz, porque al final es lo que siempre decimos, en lo que tú pones el foco es lo que vas a solucionar, ¿no? Entonces, créete capaz de poder solucionar tu situación y busca el método que te haga salir de esa rueda del hámster, de ese círculo vicioso y sobre todo enfócate en quitarte la deuda. Aprende de esta situación a la que ha llegado, porque hay gente que aprende, otras que no. Entonces, aprende de esta situación, aprende de lo mal que lo estás pasando en este momento y úsalo para, como trampolín para querer salir de ahí, porque al final es como cuando uno se está ahogando, pues tú lo que quieres es salir de alguna manera de ahí, porque es que si no te vas a morir. Entonces,
como no es una, no podemos hacer una metáfora tan realista como lo que yo te acabo de decir, la gente parece que no nota que se está ahogando y sigue haciendo lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Pues estando donde estás, no tomando acción. Entonces yo lo que le recomendaría es que tome acción, o sea, a través de mí, a través de cualquier compañero mío y sobre todo también que la gente sea consciente de lo que paga. Porque como el otro día yo estuve en un congreso de educación financiera en Madrid y un ponente lo dijo muy claro, por Dios, no paguéis formaciones para que os den acceso a vídeos, pagad por un acompañamiento personal real, que realmente, pues eso, os ayude a salir de ese ciclo vicioso. Entonces, en resumen, sería eso lo que le diría a Alex, que lo intenta hacer por su parte si se ve capacitado o capacitada y que empiece a pagar esa deuda y que si no, pues que tenga la humildad necesaria como para buscar esa guía profesional, ¿no? Sí, y sobre todo, y esto, en fin, no debería reírme porque, pero porque esto yo conozco casos de, y sobre todo no recurras a paga una tarjeta con otra, con otra, con otra, con otra, con otra, Claro. porque eso es una absoluta locura, pero locura, ¿vale? Y es una Exacto. cosa bastante más normalizada de lo que parece, ¿eh? Sí, 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 ya te digo que a mí me llegan gente con 4 o 5 tarjetas de crédito y que lo ven lo normal, porque yo después cuando estoy hablándolo, ¿no? En mi círculo de amigos, lo que sea, bueno, pues es lo normal en España, ¿no? O sea, que ya llegas a escuchar esos comentarios de es lo normal. Y ya no te hablo en Latinoamérica, que también me llegan clientes de Latinoamérica. Entonces es que al final te llevan las manos a la cabeza de decir cómo se está educando esa sociedad, yo te digo, me da igual española o latinoamericana, para que la única salida que ven es a través de la deuda, a través de las tarjetas de crédito, cuando es que deberían estar prohibidas. Lo que es un principio económico básico, no gastes lo que no tienes, es así. Y eso es como lo que tendría que tener todo el mundo por bandera en su casa, no gastes lo que no tienes, no te endeudes. Una pregunta ahora que acabas de decir esto. ¿Hay diferencias en función de si eres de aquí, no eres de aquí, la mentalidad, la educación financiera o la ausencia de educación financiera? eh, ¿Notas que es peor en otros sitios? No. ¿O realmente, desgraciadamente, es igual de, no tenemos cultura financiera en general, da igual de donde sea? No, no hay diferencia, Alex. Me da igual que sea una persona de Latinoamérica, me da igual que sea una persona española, no hay esa cultura financiera, no hay esa educación financiera, no existe, es que no la hay ni en colegios españoles, ni en franceses, ni en colegios de allí en Latinoamérica. Entonces, yo te puedo decir que con la misma situación me puedo encontrar un español que un latinoamericano. Es que es lo mismo, lo que Eso apoya el argumento que te decía antes de que es que realmente a nivel gubernamental no interesa que ninguna sociedad esté educada financieramente, porque una sociedad educada financieramente es una sociedad donde habría más gente libre, con capacidad de decisión y autónoma, y no interesa eso. Aparte, la banca a día de hoy en cualquier tipo de sociedad española latinoamericana es muy potente. Entonces, por eso la educación financiera independiente y sin conflicto de intereses es tan necesaria, porque la banca no te educa, la banca te vende un producto, pero no se molesta en educarte financieramente Y porque no los mejores productos que tienen. exacto. Y por qué? Porque si la banca se para a contarte sus entresijos, ya te digo, las comisiones, los riesgos y tal, perdería ventas. Es que es así. Entonces, ¿por qué no lo explican? Pues por eso, porque perderían ventas y no le interesa que una persona esté educada financieramente, porque entonces hay muchos bancos, ¿de dónde saca el banco el dinero? Pues de eso, de financiar a la gente, de esas deudas, de esas tarjetas, de todo. Entonces, si la gente se educa financieramente, sabe que por ahí no es el camino, al final el banco pierde masa, entonces no De todas interesa. formas, el problema es mucho más serio de lo que la gente puede pensar, porque el hecho de no saber interpretar una nómina, el hecho de que realmente no sepas conceptos básicos financieros, no te estoy diciendo nada muy complicado, ¿vale? Estoy hablándote de conceptos. El hecho de que no se enseñe eso
Eso ya en sí mismo es un problema. Porque claro, te dice, no, es que no soy un experto en finanzas. No, no, si no tienes que serlo. Pero controlar cuatro cosas, eso tampoco se tiene en líneas generales. Y eso te hace que te la metan doblada con relativa facilidad. Las cosas como son. Sí, 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 sí. Aparte que, mira, ahora que lo dices, una de las objeciones que yo tengo muchas veces en clientes, no, es que yo nunca he estudiado finanzas, nunca he estudiado economía, entonces para mí es muy complicado, muy complicado. Dame menos de medio minuto para yo decirte que es un balance y una cuenta de pérdidas y ganancias. Un balance es lo que tienes, lo que debes, y esa resta es cuánto rico eres, la riqueza que tienes, que es un pérdidas y ganancias lo que ingresas, lo que consumes y esa resta te da el ahorro. ¿Cuánto he tardado? Y lo has entendido tú, lo he entendido yo, lo ha entendido una abuela de 80 años y lo ha entendido un niño de 10. También te digo Pero, una cosa, también te digo una cosa, y esto es opinión personal. El lenguaje financiero y el lenguaje legal está hecho para que no se entienda, ¿eh? hombre, correcto. ¿Por Sí, qué? Porque cuando todo esto surge, siglos atrás, esto estaba pensado para que una élite entendiera esto y manejara al resto de la población. Y al final es así, ¿eh? Es verdad que hasta nuestro día ya mucha gente se ha democratizado la información y mucha gente tiene acceso a información, pero en su momento esto lo manejaban cuatro. Tanto el tema sí. legal, los que estaban metidos en el tema judicial, abogados, jueces, fiscales, y el tema financiero, claro, el vulgo, digamos, la gente, el populacho, no entendía ni la misa a la mitad. Y el problema es que en el siglo XXI la mayoría de la gente sigue sin entender ni la misa a la mitad, lo cual ya es más grave porque ahora ya sí tienes acceso a información para culturizarte. Pero bueno, eso ya es otro debate que también sería abrir otro melón. Pero realmente hay un problema con esto porque mientras siga esa incultura financiera, estos golfos que tenemos en las altas esferas van a seguir haciendo lo que quieren. Ujú, correcto, correcto. Y todo parte de, ya te digo, lo que yo siempre intento hacer mucha énfasis en por favor, que la gente se plantee para qué gana ese dinero. Y entonces, sabiendo eso, es como te contaba el otro día, si tú una noche tienes mucha hambre y te quieres comer unas sardinas y se te estropea la latita, pues tú tienes mucha hambre y tu cerebro va a empezar a encontrar la manera para tú abrir esa lata de sardinas. Pues lo mismo, enfócate en tus objetivos, cuánto te motiva a ti conseguir esos objetivos y usa las palancas necesarias para conseguir esos objetivos. Y todo eso empieza por esa educación financiera y todo eso empieza por entender un poco cómo tu dinero puede perderse o cómo invirtiéndolo puedes ganar más dinero, pero desde el conocimiento. Entonces la gente lo que tiene que ser consciente es de que eso tiene que, esa educación financiera tiene que existir, porque si no es que estás bueno, pues intentando hacer una casa sin ser arquitecto. A qué casa vas a construir? Ninguna. Pues es lo mismo. Entonces, yo creo que, pero todo parte por esa motivación. Al final, ¿cómo funciona la mente humana? Por motivación, por dopamina, por esos objetivos, que la gente haga su carta a los Reyes Magos, que para algo suda ese dinero y para algo lo está trabajando, pero a la gente parece que le cuesta pararse a pensar 5 minutos y que prefiere estar pagando facturas que sentarse con él consigo mismo y decir, oye, para que me ilusiona la vida, ¿no? ¿Qué me gustaría hacer a mí con lo del dinero que gano? Sí, ¿por qué no? Pues muy bien, Beatriz, pues muchísimas gracias por esta charla y por haber accedido a estar hoy en el canal. Esperemos tenerte pronto de nuevo por aquí. Un placer. Yo todas las veces que tú me invites, ya sabes que yo encantadísima de la vida. Muchas gracias. Bueno.